gozó de todo mi trabajo. Y esta fue mi parte de toda mi faena. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos, y el trabajo que tomé para hacerlas. Y he aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Amén. Oremos. Amado Dios, bendito Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, toda la gloria, toda la honra, honor y majestad solamente son suyas, mi Señor, a usted le pertenecen. Y gracias te damos, Padre amado, por darnos el privilegio de estar en estos momentos aquí en tu casa meditando tu palabra, Señor. Aquí en esta que tú has convertido y has deseado que estemos delante de ti, Señor. Convertida en casa de oración, Señor amado, puertas del cielo, Padre Santo. A ti sea toda la gloria, honra, honor y majestad por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Bueno, buscando en el lugar equivocado un sentido a tu vida. ¿Sí? Vamos a ver un momento muchas preguntas, muchas interrogantes, muchas inquietudes, amén, acerca de lo que nosotros hemos estado siempre preguntándonos. Nosotros como seres humanos tenemos un corazón, amén, donde siempre haya existido en nosotros, amén, innumerables o tantísimas, digamos así, veces donde nosotros hemos estado buscando algo que haga dar un sentido a nuestras vidas. Hasta este momento mismo, dense en cuenta, acá está hablando un momento de su propia vida el rey Salomón. Él no está hablando de uno cualquiera, él está hablando de su misma vida. Un hijo de Dios, uno que ha sido escogido por el Señor para que continúe con el reinado o con toda la descendencia que él tenía directa de poder seguir reinando delante del pueblo del Señor. Y él comienza a ponerse a ver en su vida, él comienza a ver, a querer tener respuestas de lo que él había hecho, de lo que él había trabajado, de lo que él había dicho, de lo que él había visto. Él comienza a tener algunos conflictos, amén, algunas confusiones de lo que él imaginaba que podía haber sido algo esencial, algo bueno en su vida. Él podía en estos momentos haber hablado y dicho, sabe, esto es así y esto sucede así y tiene que ser así. Mas él buscaba siempre una interrogante: ¿por qué tiene que ser así? ¿Para qué tiene que ser así? O sea, algo siempre a él le metía en sus pensamientos como una especie de incredulidad muchas veces. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a ver en un momento donde él ya no se encuentra más contento, alegre de lo que él ha estado haciendo, de lo que él ha visto, de lo que él hizo en la tierra, estando acá él como rey. Él en un momento puede estar viendo que comenzó como a alejarse de Dios, porque toda la sabiduría que recibió, toda la sabiduría que él obtuvo, la utilizó en la tierra. Después de que el Señor le da su sabiduría, después de que el Señor le otorga un tiempo de sabiduría, él comienza como a decir, bueno, ya tengo sabiduría y ahora sí voy a hacer como pienso que sea mejor. Mas en un momento él se pone a pensar, estoy haciendo bien, estoy trabajando realmente como Dios quiere que trabaje. Entonces se pone él a hablar, a escribir, se pone él a meditar en las cosas que él comenzó a hacer, pero a la final llegó el tiempo de que él recapacite, reconozca que tal vez después de que recibió de parte de Dios una sabiduría, él tiene que reconocer que abandonó muchas veces la sabiduría del Señor por utilizar la sabiduría del hombre. Ahora, yo me recuerdo mucho tiempo atrás, de unos menos 4 años ya que vamos a tener aquí, digo mucho tiempo porque me parecen bastante, cuando comenzamos a venir a hacer nosotros los cultos familiares, las visitas a las casas.
Yo venía y he venido y estamos hasta el día de hoy con los lunes, miércoles y los viernes y los domingos. Bueno, hemos visto que mucha gente vino, hemos visto que mucha gente está ya habituada a venir un día, a venir otro día y así saltados. Pero realmente no nos estamos reuniendo como para alabar a Dios, sino que venimos cuando vemos el caso, cuando necesitamos. Y bueno, yo me he puesto a pensar y a meditar ya varios días. ¿Será que es el momento de querer o de poder consultar con Dios y cambiar los días? Cambiar los días como para que haga falta en nosotros un poco de ese anhelo, un poco de ese deseo de querer escuchar la palabra de Dios y entenderla y meditarla, porque hasta este momento hemos visto cómo algunos han entendido, comprendido, hemos visto cómo algunos no han entendido ni comprendido. Vienen y hemos venido muchos por exigencia, por no quedar mal y así sucesivamente. Entonces me he puesto a meditar y a orarle a Dios. No he estado, ni tampoco lo que le voy a decirlo porque ya tuvo que hacerlo, no. Tal vez hoy día estamos los que estamos, mas espero que estén viendo o vean por las redes sociales esta palabra y les digo, nosotros vamos a cambiar los días de culto. Vamos a hacerlo los días martes, siempre a la misma hora, a las 7, los días jueves a las 7 y los domingos, amén, los vamos a hacer siempre a las 10:30 de la mañana. Los días viernes o los días sábados los vamos a dedicar para hacer ayunos los sábados y los viernes vamos a estar viendo cómo podemos entrar en oración 1 hora, 2 horas, 3 horas, lo que sea, siempre y cuando el pueblo entienda qué es lo que queremos hacer. No es obligación que vengan los viernes, ni tampoco que vengan los sábados, ni tampoco que vengan el martes, ni tampoco que vengan el jueves, ni tampoco que vengan el domingo. Quiero que tengamos nosotros la necesidad de sentir la presencia de Dios. Y alguien que necesite la va a buscar y la va a entender que es para el bien espiritual de cada uno de nosotros. Si tal vez que me estás viendo, te lo recuerdo otra vez, se lo recuerdo, mi hermano, amigo, martes y jueves a las 7 de la noche y los domingos a las 10:30 de la mañana. Amén. Y entonces yo veo acá a un rey que se pone a preocuparse, se mete en preocupación. No entiende, no ve un sentido a su vida, porque entendió que se había alejado de Dios, entendió que no estaba ya él siendo dirigido por la sabiduría de Dios. Cuando él se da cuenta, comienza a reaccionar, comienza a recapacitar que hasta ese momento él ya había obtenido sabiduría y esa sabiduría lo estaba llevando a que él busque un sentido de su vida o en su vida en lugares que no tenía que buscar, en lugares donde él no debería haber estado, con personas que no debería haberse juntado. Amén. En escuchar a muchas multitudes y no haber entendido que el enemigo quería sacarlo de ahí, de donde el Señor lo había puesto. Mas el Señor en esta noche nos quiere hacer ver, nos quiere hacer entender que nosotros vamos a tener esas dificultades siempre que estemos aquí en la tierra como hijos de Dios y que estemos siguiendo a nuestro Señor Jesucristo. Las vamos a tener todas esas interrogantes y esas dificultades. Ahora, nosotros vamos a ver que Él siempre tiene una respuesta correcta, concreta y precisa. ¿Quién? El Señor, para las cosas que nosotros les preguntemos a Él. Nunca nos va a dar una respuesta fuera de tiempo, nunca nos va a dar Él una contestación que no sea buena para nosotros.
Muchas veces decimos no lo escuchamos, muchas veces decimos no nos habla. No, el Señor nos habla, solo que no estamos atentos nosotros porque estamos buscando lo que no encontramos en otras partes. Es como cuando se nos pierde la llave del carro, la vamos a buscar en muchas partes, pero no realmente donde la dejamos. ¿Sí o no? Es como que si vamos a buscar nosotros la pasta, el fideo, amén, dentro de la refri, y está esa allá alzado en donde están las comidas, en la despensa. Es así, vamos a buscar nosotros las cosas donde no las encontremos. Y Salomón lo había entendido. Salomón había comenzado él a tener ese entendimiento, pero ya cuando, gracias al Señor, él recapacita. Antes de que sea demasiado tarde, él entiende estas cosas. Mire, Isaías 45:11 dice así: así dice Jehová, el Santo de Israel y su fundador, preguntadme de las cosas por venir, mandadme acerca de mis hijos y acerca de la obra de mis manos. O sea, vamos a leerlo. Mire, pusiste 45:11, ¿sí? Isaías. Entonces, él hace esta pregunta. Dice así: así dice Jehová, el Santo de Israel y su formador, preguntadme de las cosas por venir, mandadme acerca de mis hijos y acerca de la obra de mis manos. ¿Ok? ¿Quién está entendiendo? ¿Cómo podemos ver nosotros ahí a quién es que hay que preguntarle? ¿A quién? ¿De dónde tenemos que ser guiados? ¿De quién tenemos que ser guiados? Mas Salomón en un momento como que se pierde y comienza a ser guiado él mismo, de sí mismo. Como vemos muchas personas que existen así, son guiados por ellos mismos. No hay quien les dé un consejo, no hay quien les pueda hablar y reciban ese consejo. Mas si el Señor se encuentra con nosotros, nosotros vamos a demandarle a Él, vamos a preguntarle a Él, vamos a hablar con Él. Hay muchas interrogantes, amén. Como por ejemplo esta interrogante, ¿no? ¿Cuál es el sentido y el propósito de la vida? Amén. Una de las interrogantes más importantes que el hombre tiene, ¿en dónde está? En su corazón, en el corazón. Otra interrogante que dice así: ¿qué hace especial esta vida para que valga la pena vivirla? ¿Usted no se ha puesto a pensar de esa manera? ¿Usted no se ha puesto a preguntarse usted mismo: ¿qué hay de especial en mi vida para que tenga que vivirla de esta manera? O sea, comience a buscarla donde realmente está el sentido a su vida. No como después de mucho tiempo que Salomón se reconoce de donde él buscaba el sentido a su vida. Salomón tenía muchas interrogantes porque, como ya sabemos, él había obtenido mucha sabiduría. ¿Dónde está ese significado, ese valor, esa razón, o lo que a eso le da sentido a su vida, a eso? Nosotros vemos que la mayoría de la gente, amén, anda buscando desesperadamente un significado para su vida. ¿Cómo vemos que la buscan? La buscan en el alcohol, la buscan en la droga, la buscan en las mujeres, la buscan en el dinero, la buscan en las posesiones, la busca en donde cree que está bien. ¿Por qué? Porque el cuerpo, porque la carne se goza, porque se divierte el cuerpo de nosotros. Y está buscando el sentido de su vida. No, aquí yo me siento bien en esta fiesta, aquí me siento bien yo con estos cigarrillos, aquí me siento yo bien con estas mujeres, aquí me siento yo bien con todo este pueblo que me está siempre elogiando por las cosas que hago, por las cosas que digo, por las cosas que cometo. Salomón la buscaba así. Era el rey, el más sabio, el más entendido de todos los tiempos, de antes de él y después de él. Él lo sabía, pero la inteligencia y la sabiduría que le había sido otorgada, no la estaba usando como debería usarla. Sí, es verdad, el Señor le permitió en su sabiduría tener muchas propiedades, tener mucho oro, mucha plata. Todo eso él dice que fue vanidad y es vanidad. Ahora, si nosotros vemos que
el sentido o el propósito de nuestra vida no está en eso. Si estamos buscando en esos lugares, si hemos buscado en esos lugares, o conocemos a alguien que lo está buscando en esos lugares, pues entonces tenemos todos nosotros el derecho o tenemos el privilegio de parte de Dios hablarle a ellos, conversar con ellos, dialogar con ellos, hacerles ver de alguna manera que están buscando el sentido de su vida en un lugar que los está llevando a la perdición, al desgaste del cuerpo, al desgaste de las fuerzas que Dios les da para vivir. Que Dios porque estuvimos nosotros por mucho tiempo buscando nuestro sentido de vida en esas partes también. Los buscamos en los momentos que tuvimos que hacer muchas cosas deshonestas. Los buscamos en el momento que nosotros herimos, traicionamos. Los hemos buscado el sentido de nuestra vida sin darnos cuenta. ¿Por qué? Porque nos recapacitábamos todavía. Y todavía cuando lo hacíamos nos sentíamos contentos. Y hemos creído dentro de nosotros que eso era lo bueno, lo mejor y lo que debería haber sucedido en nuestra vida. Cuando nosotros nos vayamos a dar cuenta, tal vez será muy tarde o puede ser que sea muy tarde. Mas si buscamos el sentido de nuestra vida nosotros, amén, en Dios, y no sentirnos vacíos, y que nosotros seamos llenos de la presencia del Señor y dejar que sea Dios el que nos guíe a buscar el sentido o el senso o lo que tenemos nosotros por delante aquí en la tierra que vivir. Mas todavía en este tiempo nosotros vamos a estar buscando, amén, y vamos a estar entrando a formar parte de personas que realmente nos jalan, nos llevan a vivir una vida que nosotros no tenemos que vivirla ya. No nos damos cuenta todavía que el sentido de nuestra vida no tiene que ser ahí, no debe ser allá. Como por ejemplo, padres que abandonan a sus hijos desde pequeños por ir a buscar su sentido o por ir a buscar lo mejor en otras partes. Yo creo que Dios no quisiera eso de mucha gente que conocemos, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque hasta el día de hoy yo conozco a personas así que han abandonado a sus hijos y no han encontrado todavía el sentido de sus vidas. No lo han encontrado todavía, no saben qué hacer. Siempre desesperados, siempre ahí pensando que el día hay que vivirlo, siempre pensando que ya hice lo que hice, ya cometí lo que cometí. Muchos, como Salomón, esperando el momento que reaccionen para poder dirigirse a Dios y que Dios los perdone. Mas si Dios te está guiando en estos momentos, si Dios te está guiando en estos tiempos, es porque Él quiere darte un sentido a tu vida. Si Él te está llamando todavía con cuerdas de amor, es porque Dios se ha dado cuenta que tú ya no puedes más con el peso que cargas encima tuyo. Si Dios te está todavía tratando Él en tu carácter, si Dios te está todavía tratando en tu vida, con tu casa, con tu hogar, con tu familia, con tu trabajo, con tu salud, es porque Dios sabe que tú tienes que venir antes de que sea tarde para que te des cuenta que el sentido de la vida que usted y yo debemos buscar es seguir al Señor Jesucristo. Sí, podemos seguir al Señor Jesucristo, pero también viviendo una doble vida no se puede. Dice la palabra del Señor que no hay agua que salga, o de una fuente pueden salir dos aguas, una salada y una dulce. Tiene que ser o blanco o tiene que ser negro, tiene que ser verdadero o tiene que ser falso, tiene que ser su palabra sí o su palabra no. Tiene que ser usted un hijo de Dios o puede ser una creación de Dios nada más. Salomón se dio cuenta que estaba equivocado y que estaba haciendo muchas cosas que a la verdad lo dejaron desilusionado a él. De todas las cosas que él podía haber hecho como hombre sabio y entendido,
llega un momento donde recapacita. Mire, usted puede ver que el significado de la vida no se encuentra solamente en el trabajo. Salomón se estaba dando cuenta. Salomón llevó a cabo muchos proyectos, varios proyectos. Amén. En uno de esos es la construcción de su propio palacio, la edificación de las grandes ciudades. Amén. Fue un hombre visionario de progreso, que no se conformaba fácilmente, amén, con lo que él tenía, sino que él tenía que hacer una diferencia o dejar una marca donde él estaba. Salomón tenía eso, él tenía esa visión allá adelante. La sabiduría que Dios le había entregado a él, la comenzó a utilizar en una manera diferente. Tenía que hacer las cosas con excelencia, tenía que hacer las cosas exitosas, porque él era el rey, él podía hacerlo, pero estaba utilizando su sabiduría humana, la que le quedó a él, la que él tuvo que adoptar. Mire, es Eclesiastés 2, versículos 4 y 6. Dice: engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté mis viñas, me hice huertos y jardines y planté en ellos árboles de todo fruto, bosques donde crecían los árboles. Más adelante, en el versículo 11, donde él también reconoce lo que había hecho, dice: miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerla, y he aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Más adelante está Eclesiastés 3:9, donde dice: ¿qué provecho tiene el que trabaja de aquello y en que se afana? Usted está viendo cómo él dice mis manos. Él se está diciendo que lo ha hecho él, mas se está dando cuenta que no fue solamente él, pero está reconociendo delante de Dios lo que él le estaba sucediendo. Muchos de nosotros no podemos muchas veces todavía reconocer lo que está sucediendo en nuestras vidas, y si lo hacemos nos damos a nosotros mismos los méritos, como estaba haciendo Salomón, ya que dice: planté esto, hice esto y comencé esto, y todo él mismo. Mas en un momento vamos a llegar al punto donde sí reconoceremos que es porque Dios nos quiere dar un sentido a nuestra vida. Eclesiastés 4:8 dice: está un hombre solo y sin sucesor, que no tiene hijo ni hermano, pero nunca cesa de trabajar, ni sus ojos se sacian de sus riquezas, ni se pregunta: ¿para quién trabajo yo y defraudo mi alma del bien? También esto es vanidad y duro trabajo. Porque usted se da cuenta lo que primero leímos en los otros versículos. Él decía: todo lo hice, todo lo tuve, todas estas cosas lo planté, y había tantas cosas que eran mías. Pero él más abajo, más adelante, se está diciendo: yo para qué he trabajado mucho, por qué he trabajado mucho, amén, si todo esto no es mío, todo esto que está aquí, amén, yo lo voy a tener que dejar, va a tener que quedarse acá. Pero no le entregué propio mi sabiduría al Dios Todopoderoso para poder, porque en esos tiempos usted va a ver cómo Salomón no es que estaba predicando el evangelio, no es que predicaba de Jehová, no es que defendía el nombre de Jehová como hicieron los otros, su padre, a pesar de que tenía riquezas, sino que él, la sabiduría lo hizo como orgulloso, lo hizo como que él podía todo. Pero de igual el Señor lo dejó que continúe, de igual el Señor lo dejó que siga adelante, porque eso tenía que quedar para estos tiempos, para que nosotros podamos reconocer que lo que tenemos, que lo que hacemos, que lo que ha llegado a nuestras vidas, que lo que nos rodea es de Dios.
porque Dios ha permitido que nosotros podamos tener un carro, que podamos tener una casa, que podamos tener un esposo, que podamos tener unos hijos, que podamos tener lo que tenemos ahora, vida, salud. Mas Salomón está siempre ahí diciendo que todo el hombre no es entregarse, que no es entregarse, digamos, solamente al trabajo, que no es todo lo que el hombre puede hacer, entregarse solo al trabajo. Porque entregándose al trabajo, nosotros como que no tenemos una razón de ser, sino que tenemos la razón de que tenemos que trabajar y punto. ¿Ya? Nos estamos dejando guiar por el trabajo, y el trabajo es el que nosotros, sí, no estoy diciendo que no tenemos que trabajar, pero también tenemos que darle el tiempo necesario a nuestro Dios. Que el trabajo no sea algo que nos impida alejarnos, o que nos haga alejarnos del Señor, o que nos impida llegar al Señor. Si Él es el dueño del oro y de la plata, Él nos va a dar el tiempo para que cada uno de nosotros tengamos esa responsabilidad, para que seamos nosotros temerosos, para que nosotros podamos entender que el tiempo del Señor es el tiempo de Dios. Algunas veces he visto y he escuchado varias cortas meditaciones, varias reflexiones, donde muchos de nosotros no le damos el tiempo a Dios. No le estamos dando el tiempo necesario después de las 24 horas del día que Él nos las da y regaladas a nosotros. Ahora, el significado de la vida no está en el conocimiento, ni en la ciencia, ni en la sabiduría, porque ya lo ven cómo está obrando, cómo estuvo obrando Salomón. Sí, nosotros lo vemos en la Biblia como el rey más famoso, como el rey más sabio, como el rey más inteligente, como el rey más poderoso, como el que tiene más posesiones, y gloria a Dios porque es así, pero estuvo siendo utilizado mal. No estuvo siendo utilizado como realmente hubiera sido, como el padre tal vez hubiera sido que él tenía que hacerlo. Guiar a un pueblo siempre teniendo temor de Jehová. Y yo le estoy pidiendo al Señor que me permita guiar un pueblo con temor y temblor delante de Él. Yo le estoy diciendo a mi Dios que yo no quiero un pueblo que solamente de oídas o de boca nada más lo alabe, o de oídas nada más quiera oírlo con comezón de oír, sino que un pueblo que tenga temor de Dios, que sepa que es el Dios todopoderoso, que todo depende de Él, que todo es de Él y que todo le pertenece a Él. Que Él nos las quiera dar es otra cosa. Muchos de nosotros ya nos hemos acomodado, como se acomodó Salomón, a tener una vida solamente de lujos, una vida tras comillas, digamos así, de tranquilidad. Salomón realizó una búsqueda de la sabiduría humana bajo el sol terrenal y se ocupó de cada día de la sabiduría que no incluye a Dios. Porque si usted va a ver en muchas partes, por ejemplo, mire lo que dice Eclesiastés 1:13, amén. Dice: y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen de él. Hablé yo en mi corazón diciendo, dice el 16 y el 18, he aquí yo he engrandecido y he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén, y he aquí yo en mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia, y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos. Conocí que aún esto era aflicción de espíritu, porque la mucha sabiduría hay mucha molestia, y quien añade ciencia añade dolor. Usted ve cómo él expresa ahí su aflicción. Usted ve cómo él tiene molestia, o le causó molestia toda esta sabiduría que él obtuvo, y lo puso lo puso en obra debajo de lo que está, o sea, debajo del cielo, debajo del sol. Usted ve que él lo dice que todo es vanidad. Entonces dije yo en mi corazón, ¿cómo sucederá al necio?
¿Me sucederá a mí también? ¿Para qué pues he trabajado hasta ahora por hacerme más sabio? Y dije en mi corazón que también esto era vanidad. El conocimiento no es malo, mis hermanos. El tener sabiduría no es malo. Usted ve cómo la gente se prepara o está preparada para tener una profesión. Querer hacer más de lo que la profesión es, querer creerse más de la profesión que tiene, eso es malo. Dios quiere que lo pongas al servicio de Él. Dios lo necesita, pero no te lo exige, sino que tienes que sentirlo en tu corazón, porque si no, el sentido de tu vida, ¿cuál sería? Como el de Salomón: sabe todo, entiende todo, tiene todo, mucha sabiduría, mucho entendimiento, pero no lo puso al servicio del Señor, sino al servicio de Él mismo, para engrandecerse Él mismo, para tener sus propiedades, para tener su oro, su plata. Lo puso para Él mismo. Eclesiastés dice esto, ¿no? Que es solamente vanidad. Cada uno de nosotros tenemos nuestras profesiones, nuestro conocimiento, nuestra manera de pensar, pero muchas veces no pensamos o no nos rendimos cuenta que por dentro estamos vacíos, que no sentimos ese amor, que no sentimos esa compasión, que no sentimos nosotros esa misericordia, que no entendemos muchas veces los tratos del Señor, que ya cuando tenemos las cosas nos convertimos en otras personas, tratamos como que o a nuestros seres queridos como que si fueran otras personas. Ahora, como nosotros estamos buscando de Dios, estamos siendo llevados y guiados por la palabra del Señor, como que nos está dando un sentido a nuestra vida. Pero algunos lo entienden, otros lo comprenden, mas el que lo entiende no lo comprende, el que lo comprende no quiere que otro lo tenga. Porque tal vez puede ser que se piense que quiere hacer más que uno o que pueda progresar más que uno. ¿Usted no cree que Salomón podía haber dicho a todos los que estaban ahí, a los que le acompañaban y le decían: ¿sabe qué? Mira, este negocio es bueno, viene dirigido de parte del Señor para que tú te enriquezcas, toma, llévalo y ponlo en obra? Lo podía haber hecho Salomón, pero él todo lo que tenía lo hacía para él, solamente para él. El significado de la vida no está solo en el conocimiento, ni en la ciencia, ni en la sabiduría. Muchas de las personas que han adquirido la sabiduría, de que han entendido que la sabiduría está en ellos, amén, se han engrandecidos y a la final no buscan, amén, no buscan ayudar a los otros ni poner esa sabiduría a los pies del Señor. Muchos la guardan, muchos la almacenan, muchos ni siquiera dan a notar de que tienen sabiduría de parte de Dios, y lo que hacen es esconderla o esconderse o evitar tener un contacto con las cosas espirituales de parte de Dios para no ser comprometidos y tener que ponerlo en obra. Salomón tuvo que hacerlo de esa manera. Tuvo que la sabiduría que Dios le dio, dejarla un momento ahí con la que él obtuvo, seguir viviendo, seguir haciendo lo que hizo siempre: crecer, avanzar y tener las posesiones que él pudo haber tenido. Mas él se está dando cuenta en un momento, amén, que no tenía sentido su vida, que no había sentido en su vida. Él estuvo buscando el sentido de su vida siempre en todas esas partes, en todos esos lugares, con todas esas personas que él se rodeó, con todas esas experiencias que él tuvo, con todas, tal vez muchas lecturas que habrá tenido, pero hasta ahí lo tuvo nada más él, lo puso en el servicio para él, no para Dios. Fue el más rico, como dicen, ¿no? El único y el mejor de todos, pero no se comportó como su padre, se comportó diferente.
Dios da sabiduría a cada a los que se la piden, como los puede marcar para bien, como los puede marcar para mal. Como los marcará con una sabiduría terrenal, o los va a marcar con una sabiduría humana, con un conocimiento humano. Y hasta ahí llegan. No son capaces de darlo a los otros. El compromiso con Dios no lo quieren tener, sino que están poniéndole nada más como una cláusula, o si no, si tú me das yo te doy, o si no, si tú me entregas yo te entrego. Cuando yo quiero voy, cuando yo quiero hago. Pero ¿quién te dio la sabiduría? ¿Quién te dio la inteligencia? ¿Quién te dio esa ciencia? No fue Dios. Por eso dice que nosotros, Salomón, no solamente de la ciencia, de la sabiduría, de la inteligencia que él tenía, podía vivir. Porque le iba a llevar a mal, lo estaba llevando mal, lo llevó a mal. ¿Por qué le digo las tres cosas? Porque primero se comienza por una parte, por un momento, después vas en el segundo, después vas al tercero y a la final te termina. Cansado, agotado, sin fuerzas, sin ninguna esperanza, sin nada que te pueda ayudar. Pero Salomón comienza a decir esto: ¿de qué me sirvió esto a mí? ¿De qué me sirvió? ¿Por qué no la utilicé bien? Ahora estoy reconociendo que realmente no puse yo al servicio de Dios la sabiduría que Él me dio. Sí, es verdad, muchas cosas hermosas, muchas cosas preciosas Él la hizo, pero no la hizo para Dios. Eso fue siempre para Él. ¿Te ganas una alma para Cristo? Vienes, lo tienes, le hablas 2, 3 veces, después lo coges y lo abandonas. Ya puede caminar solo, ya puede, ni el niño chiquito puede caminar solo, ¿no? Ya tiene que caminar de 2 en 2, dice, no de uno solo. Ya no puede. Viene siendo llamado siempre ¿a qué? Dice que te va a pedir cuenta. ¿Qué te crees que el Señor va a pedir cuenta solamente por tu esposo, por tu esposa? No. Te va a pedir hasta por el alma que te ganaste. Te va a pedir cuenta. Y si no la sigues, si no le das seguimiento y se aleja, o a la final no recibe el conocimiento que tenía que recibir, y en el camino no entiende y se daña, o como a Salomón le está pasando en estos momentos. O sea, el que me trajo ya no me trajo. El que me trajo ya no viene. El conocimiento y la ciencia, eso no solamente te va a ayudar. Hay que ponerla en obra. Hay que ponerla para que puedas seguir avanzando y caminando en los caminos del Señor. Proverbios 2:6 dice así: porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. En un momento a Salomón se le olvidó esto. En un momento a Salomón, él no sabía nada, se le olvidó todo. Ni siquiera, bueno, como usted sabe, antes de que Salomón reciba la sabiduría, no sabía ni entrar ni salir de ninguna parte. Era dirigido por todos los que tenía alrededor, o hasta todavía por su padre. Hasta cuando ya Salomón pudo estar solo, habló con Dios, Dios viene y le da la sabiduría, pero el Señor le está diciendo que viene de Él, que es Dios el que te pone la sabiduría. Cuando tú hablas de parte del Señor, cuando hablamos de parte del Señor, se convierte alguien recibe, alguien sale edificado, alguien entiende, alguien comprende, alguien sabe que no está solamente en la ciencia, en la sabiduría de poder llevar o seguir adelante una vida cristiana. Nosotros podemos ver en cada vida de muchos que conocemos que no le encuentran todavía un sentido a su vida, que todavía siguen buscando en lugares equivocados, que todavía están en esos lugares y están como que se hayan quedado en oscuras ahí y no pueden salir ni para atrás ni para adelante, ni llegar a poder entender qué es lo que está pasando en ese momento que se encuentran, en esa etapa de su vida.
Mire, en Eclesiastés 2:26 dice: porque el hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo, mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que le agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Porque la ciencia y la sabiduría que Dios le da, y si usted la pone para Dios, será bendición. Pero si no, será aflicción, será vanidad, será una triste vida sin un sentido en tu vida, sin que nadie te dé una esperanza, sin que no sientas una esperanza en ti. Usted puede ir a leerlo bien, puede ir a meditarlo bien y ver cómo Salomón, teniendo todo lo que tenía, él comienza a reconocer, él comienza a sentir que tenía que reconocer delante de Dios que Dios le había dado tanta sabiduría y no lo había utilizado para su servicio, para el servicio de Dios. ¿A cuántos de nosotros el Señor no nos ha dado sabiduría desde hace mucho tiempo? Solamente con leer un versículo de la palabra del Señor, usted ya armó una palabra, una hora entera, 2 horas. ¿Y por qué no lo pones? ¿Qué tienes, temor de Dios o miedo del diablo? Si tienes temor a Dios, predica la palabra, porque Dios te va a defender. Si tienes miedo, ven a decirle al Señor que te refuerce, que te dé fuerza, que te aliente. Miedo solo se le tiene al que puede destruir aquí en la tierra tu vida. Temor tienes que tenerle también a quien puede mandar tu alma y tu espíritu al infierno. ¿Me entiende? No sé si me estoy dando a entender que hay un hombre poderoso utilizado por Dios que reconoce que la sabiduría que él tenía, todo era vanidad. Él mismo lo está diciendo. Al decir vanidad, quiere decir que no valió nada, que no sirvió a nada. Todas las veces que predicaste, todas las veces que trajiste una alma, todas las veces que le hablaste a alguien, no sirvió a nada. Porque no los ves al lado tuyo. Otra, porque sabes que andan buscando el sentido de su vida en lugares que no deberían estar, como las discotecas, los bares, los salones, el alcohol, la droga, las mujeres, por ahí algunos homosexuales y otras lesbianas, y muchas cosas más. Y usted y yo, ¿dónde estamos buscando el sentido de nuestra vida? Abandonando, despreciando. Porque muchas veces sabe que despreciamos la palabra de Dios, despreciamos lo que el Señor nos habla. Hoy día no me habló el Señor para nada. Muchos pensamos así, ¿no? ¿Sabe qué? Muchas veces a mí, cada vez que yo estuve casi como unos 8 años, 8, 12 años, 11 años en la iglesia, antes de que el Señor me dé el privilegio de estar en una iglesia como pastor. Pero cada vez que el siervo hablaba, cada vez que el Señor hablaba, cada vez que salía y llegaba palabra de Dios a mis oídos, que eran todos los días, porque yo proponía mi corazón, porque yo aceptaba en mi corazón, porque mi corazón quería sentir que Dios me venía a consolar, así sea cuando me exhortaba, o así sea cuando Él me acariciaba, o cuando Él venía y me hacía sentir su presencia por medio del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que hemos sentido cada uno de nosotros el Espíritu Santo de Dios? ¿Lo sentiste anoche? ¿Lo sentiste en antes? ¿Lo sentiste al entrar la puerta? Yo sí. Lo sentí anoche, lo sentí en antes, lo sentí ahora al entrar. Y con eso no quiero decir que no estaría como Salomón, o que soy un súper. No, yo no.
también me equivoco, también hago errores, pero sí reconozco enseguida que he cometido el error. Pido perdón a Dios, hablo con el Señor y el Señor viene a su respuesta rápidamente. Salomón encontró hasta esto, que no tenía sentido su vida ni siquiera en el placer que él tenía. Y ya rapidito a nosotros se nos alza ¿no? ¿En qué tenía placer él? No tenía placer en el oro ni en la plata, porque él lo tenía toditito eso. Venían, dice, de muchas partes a darle el oro y la plata. Pero él tenía placer, amén, en el licor, en la fiesta, en las mujeres, amén. Y no le llenaban el vacío que tenía él en su corazón, o que tiene el hombre en su corazón. ¿Cuántas veces no anduvimos borrachos? ¿Cuántas veces no anduvimos o buscando mujeres o que mujeres vinieron acá? ¿Cuántas veces en muchas cosas nosotros nos hemos sentido siempre vacío? Muchas veces. Hasta ahora mismo, mire, le voy a decir una cosa. Salomón no es que estaba fuera de la voluntad de Dios. No, Dios le permitió todo eso. Salomón no es que estaba él apartado de que Dios le esté hablando. Él sabía quién era que le estaba dando. Lo que él hacía era que de aquí para acá, o sea, de aquí para acá, era todo para él. Porque él está hablando de él mismo. Él no está hablando ni de usted ni de mí. Él está hablando de él en esos momentos. Mire, Eclesiastés 2 del 1 a 3 dice así: dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes. Mas he aquí, esto también era vanidad. A la risa dije, enloqueces. Y al placer, ¿de qué me sirve esto? Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino, y que anduviese mi corazón en sabiduría. O sea, quería todo eso y aunque la sabiduría que Dios le había dado. Ahora, con retención de la necedad hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocuparon debajo del cielo todos los días de su vida. El 10 dice así: no negué a mis ojos ninguna cosa que deseara, ni aparté de mi corazón el placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi faena. Usted está hablando que él habla de él. Usted está sintiendo, está escuchando que habla es de él. En ningún momento de las palabras de Dios, de lo que hemos leído, él pone que Dios le dio la sabiduría. Pero sí en un momento sí le dijo: Señor, ¿sabe qué? Dame sabiduría. Bien, le dice el Señor. Bien. No me pediste oro, ni plata, ni posesiones, ni nada, pero sí te voy a dar la sabiduría. Porque Dios es fiel. Dios nos va a dar la sabiduría. Pero con esto estamos entendiendo, o quisiera darles a entender, que la sabiduría que Dios te da es para que la pongas a los pies de Dios. No la guardes ni la retengas, porque puede hacer que tu carne se quiera gozar, o como tal vez ya se gozó tu carne mucho tiempo, pero la sabiduría que te dio Dios nunca la pusiste ni la quieres poner delante de los pies del Señor. Pero si tienes la oportunidad desde ahora poner esa sabiduría a los pies de Dios, hazlo, mi hermano, mi hermana. Comienza a hacerlo. Comienza a orarle al Señor: Señor, aquí estoy. Sé que tú me has dado esto, sé que yo te pedí esto, sé que en un tiempo me utilizaste, Señor, pero ahora estoy aquí, reconociendo que todo lo que hice fue en vano, que todo lo que hice no sirvió a nada, que todo fue vanidad. He hallado más amargura que la muerte, y a la mujer cuyo corazón es lazos y redes, y sus manos ligaduras. El que agrada a Dios escapará de ella, mas el pecador quedará en ella preso. Usted ve por ahí ya qué final puede ir teniendo uno que ha tenido o tiene, o el Señor le está comenzando a dar una sabiduría. ¿Dónde puede ir a terminar? ¿Cómo puede tener sus días? ¿Cómo puede desviarse del sentido que Dios le tiene ya para su vida? O tal vez te desviaste ya desde hace mucho tiempo y Dios quiere que otra vez vuelvas al camino.
O dejaste que todas las cosas que te hicieron gozar, todas las cosas que te hicieron reír, todas las cosas que disfrutaste, te envuelvan y te oscurezcan tu vista, tu mente, tu corazón, y te saliste de los planes del Señor. ¿O conoces a alguien así? O tal vez el Señor te está diciendo, ¿sabe qué? Ten cuidado, hijo mío. O tal vez, como les digo yo, la palabra entra primero aquí, viene acá. Puede venir a mí también. Que el Señor me está diciendo, ten cuidado, porque te voy a otorgar una sabiduría como la que le di a Salomón. Apláudale al Señor, amén, no para que el pastor... Porque René, te cuento una cosa. Solo escúchese esto un momento. Cuando recibiste la sabiduría que Dios te dio, ¿qué hiciste? No me lo diga a mí. Usted conéctese con Dios y dígale, pasó esto, Señor, me confundí, me equivoqué, me dejé llevar de las cosas. Pero hoy día estoy aquí, Señor, y me estoy dando cuenta que es todo lo que sucedió por la sabiduría que obtuve fue vanidad solamente. Eso me llevó a tener lágrimas, soledad, a estar en cautiverio, a vivir preso, a vivir en un mundo que no era mío y buscar en esas partes un sentido a mi vida que hasta el día de hoy no me trajo nada bueno. Y me ha llevado de verdad a ver cómo el diablo, que el Señor lo reprenda, se ha gozado destruyendo todo lo que tú tenías para mí, todo lo que tú me diste, todo lo que tú me entregaste, todo de lo cual tú me vas a pedir cuenta algún día, Señor. Pero si tú me lo devuelves hoy día, Padre, díselo. Díselo, si tú me lo devuelves desde hoy día, conforme a tu voluntad, Señor. No me lo puedes dar tal vez todo de golpe, de una vez todo esa sabiduría para volver a tener yo esa línea recta, para volver a caminar en ese camino ahí todo de espina y de piedra, pero firme. No importa, Señor, así sea despacio, pero devuélvemelo. Conforme a mis frutos, díselo. Conforme a como yo quiera a comenzar a caminar delante de ti, mi Dios. Te puedo devolver la sabiduría que un día te la di. Te puedo dar esa sabiduría que viene de arriba de los cielos. Ponla a mis servicios. Obtiénala de arriba de los cielos. No uses más tu sabiduría que obtuviste aquí abajo del sol, abajo del cielo, aquí en la tierra. Usa el que viene de arriba del cielo. Usa esa sabiduría. ¿No me crees todavía? ¿Todavía no me entiendes? ¿Todavía no entras en el ambiente donde estoy yo? ¿Todavía no sientes mi presencia? ¿Todavía tú no estás sintiendo que soy yo el que te está hablando? Proverbios 5, 3 y 4 dice: porque los labios de la mujer extraña destilan miel, y su sabor y su paladar es más blando que el aceite, mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma al tal que tal hace. Y ahora mire lo que dice más abajito, en el 23 del 29 al 35. ¿Para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Para los que se detienen mucho en el vino, para los que se van buscando la mistura. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su calor en la copa, su color en la copa. Se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá, y como áspid dará dolor. Tus ojos miran cosas extrañas, y tu corazón hablará perversidades. Serás como el que yace en medio del mar, o como el que está en la punta del mastelero. Y dirás: me hirieron, mas no me dolió, me azotaron, mas no lo sentí. Cuando
despertaré, aún lo volveré a buscar. ¿Ve cuánto conocimiento? ¿Ve cuántas cosas suceden por creer, por querer saber todo? Allá nos lleva todo ese conocimiento, toda esa sabiduría, todo ese conocimiento, toda esa ciencia que nosotros queremos tener. Salomón lo reconoció porque él hizo todas estas cosas y usted lo sabe. Si ha ido a leer el libro de Eclesiastés, usted lo sabe ahí. Todititas estas cosas, con tantas mujeres que tuvo, amén, con todo el dinero, con todas las cosas que él cometió todas estas cosas, pero poniéndola en un momento, poniéndola en orden de nuestra vida, digamos así. ¿Cuál ha sido el sentido de nuestra vida? Todo esto. ¿Dónde estuvimos buscando siempre? Dentro de todas estas cosas. ¿Quién conoce todavía que está buscándolo? Hay mucha gente que está metido todavía en estas cosas y no lo ha entendido todavía, que el sentido de su vida está ahí, pero hundiéndose. ¿Cuál es el sentido de la vida de cada uno de nosotros? Nosotros queremos vivir bien. ¿Y quién nos hace vivir bien? Solo el Señor. Queremos tener paz, tranquilidad, y solo es el Señor. Pero la felicidad y la tranquilidad que se obtiene estando en eso son solamente momentáneos. La alegría, el gozo que se obtiene en todas estas cosas son solamente por ratitos. Al siguiente día uno, cuando amanece, ya no tiene esa misma felicidad, esa misma gozo, esa misma alegría. Y estoy hablando de los que toman, pero de los que no toman, de los que no beben, de los que no fuman, de los que no se drogan. ¿En dónde están buscando esa felicidad? ¿O en dónde están buscando el sentido de sus vidas? Y conocemos a muchos. Sabemos que hay muchos. Son bastantes peces que hay por allá. Pero usted conoce, usted sabe, usted entiende dónde está el sentido, dónde hay que ir a buscar el sentido de nuestra vida. ¿Por qué vino a la iglesia? ¿Para qué vino a la iglesia? ¿Por qué entró a formar parte de los seguidores de Cristo? Porque sabe que ahí hay algo bueno, ¿sí o no? Entonces el sentido de nuestra vida es dentro de la casa del Señor, dentro de los caminos del Señor, recibiendo la palabra de Dios, escuchando lo que el Señor nos tiene para nosotros. ¿Dónde vamos a seguir buscando el sentido de nuestra vida? ¿Para dónde quiere usted caminar? ¿Para dónde quiere andar? ¿Cómo quiere andar? ¿Con quién quiere andar? ¿Cómo quiere vivir? ¿Teniendo todavía las peleas como Tom y Jerry en la casa? ¿O viviendo una vida tranquila, comprendiéndose y entendiéndose en cada dificultad en nuestro hogar? Olvidando que un día tuvimos amor hacia la otra persona, o queriendo volver a tener ese amor hacia la otra persona. Yo cuando me quedo solo con mi esposa me acuerdo de todo el amor. Y no quiero que nadie me moleste en todo el día, hasta apago el teléfono. ¿Sí? Pero ¿dónde quieres buscar tú el amor? No en Dios solamente, porque Dios es amor y Dios me va a dar amor. Sí, pero el hombre o la mujer que está acostumbrado a tener un esposo o una esposa tiene que buscar a su esposo y a su esposa. ¿Sí? No va a ir a buscar la televisión, no va a ir a buscar el PlayStation, no va a ir a buscar un libro, porque ni siquiera la Biblia la coge para leerla. No va a ir a buscarla en la cama nada más, porque en la cama lo que coge se acuesta y duerme. Sí, ya muchas veces aquí tenemos, caras vemos y volteamos. Sí. ¿Dónde está? ¿Dónde quiere buscarlo? Hay muchas cosas, porque ¿sabe qué? Puede venir el dolor, puede venir los moretones de ojo, puede venir muchas cosas, por solamente no por el vino, sino por la manera o el modo o donde nosotros vayamos a buscar el sentido de nuestra vida. Ya estamos ya. Mire, en Primera de Reyes en adelante el rey Salomón se le es elencado ahí, en el capítulo 10, en el versículo del 14 al 25. De ahí se le viene elencado todo lo que él tenía y todo lo que le venían a dejar, todas las cosas que él hizo. Cuánto oro tenía, cuánta plata tenía, cuántos animales tenía, cuántas casas, cuántas
tantas cosas. Ahí está elencado al rey. Pero él dice de todas maneras que él no encontró una verdadera felicidad en todo el oro o en todo lo que significaba todas esas cosas que él tenía. No encontró la felicidad. Porque nosotros no encontramos una felicidad en lo que es el dinero. ¿Cuántas veces no nos vamos a sacar el aire trabajando un mes entero para ganarse 1.500, 1.800, 2.000 euros? 5 días y ya no tenemos nada. ¿Sí o no? ¿Ah? Por eso la felicidad no está en el dinero, y Salomón lo comenzó a entender él. Y todo eso para él era vanidad. A pesar de todas las cosas que él tenía, no se sentía contento, ni aunque porque era el dueño de toda esa posesión, y era una posesión abundante que tenía. Nosotros a veces nos llega lo que Dios sabe que tiene que darnos para poder vivir bien, y eso yo le pido al Señor. Le digo: Señor, dame lo que no me va a dañar. Dame hasta cuando tú sepas que no me vaya a dañar. Pero le digo: Señor, aquí sí hay muchas almas, aquí en esta iglesia, mas no están con un corazón delante de ti, sincero, contrito, humillado. Y tú lo sabes, Dios. Tú lo entiendes como es ello. De igual los perdonas y les sigues dando para que avancen, para que sigan adelante y que sigan tratando de buscar el sentido de su vida en el camino del Señor. Él nos lo da igual, mis hermanos. Usted se ha dado cuenta, ¿sí o no? ¿Cuántas veces nosotros hemos despreciado lo que Dios nos da? Yo les digo, yo me he sentido hasta el día de hoy siempre muy contento al escuchar la palabra de Dios. Pero muchas veces me ha venido un poco de desánimo al ver que mucha gente desprecia la palabra de Dios. Pero qué lindo cuando tú encuentras a alguien que te habla con una sinceridad, que te habla dándote un consejo, que viene y te hace entender que no es solamente el tener el dolor o la tristeza o sentirte de esa manera cuando tú no tienes puesta la fe en Cristo. Te sientes mucho mejor, ¿sabes? Porque te dice: entonces tu fe tiene que estar en Cristo. Usted no tiene que estar pensando en los que vienen, en los que no vienen. Y yo de mí decía: pero me duele, sí, pero si usted pone su fe en Cristo, Cristo va a sentir eso y va a hacer que los otros vengan. Y sabe que yo le digo, le digo: está bien, es verdad lo que me dice. Lo que voy a hacer es nada más dejarlos para ver si que después vienen contrito y humillado o pecando delante del Señor. Y se ríe, se sonríe. Sabe que yo también me sonreí, porque es así, ¿sabe? Todas las cosas usted lo está viendo. Salomón lo tomó por vanidad e hizo todas esas cosas. En todo el tiempo que vamos leyendo la palabra del Señor, usted ha escuchado acá un momento donde él nombra a Jehová. Lo habrá hecho una vez hasta en este momento en los versículos que hemos leído. Pero él no le está diciendo aquí en estos momentos: Señor, perdóname todavía, sino que está hablando con él, reconociendo que la sabiduría que él la puso en obra no fue la que Dios le había dado, ni tampoco para la que Dios le había dado. Porque si Dios le dio sabiduría, me imagino, es para que levante un templo allá, para que levante otro templo acá, para que ayude al de acá, para que defienda al de acá, para que Jehová sea nombrado en todo el pueblo. Él no lo hizo así. ¿Lo hizo así? No lo hizo. No lo hizo así. Solamente llegó un momento donde él ya entendió que todas estas cosas no van como el Señor las quiere. Y así sucesivamente Salomón, en el amontonar dinero, en el amontonar propiedades, en el tener todas esas posiciones, se rindió cuenta de que no estaba poniendo o que estaba buscando su sentido de la vida que él llevó en todas esas posesiones, en todo eso. Pero desde ese momento en adelante, como que comprendió dónde es que tenía que ir a buscar él. En el dinero, dice el proverbio, dice: no aprovecharán las riquezas del día de la ira, mas la justicia librará la muerte.
Mejor es un bocado seco y en paz que casa de contiendas llena de provisiones, porque las riquezas no durarán para siempre y será la corona de perpetuas generaciones. Vanidad, la palabra mentirosa, aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas, manténme el pan necesario. Y así el rey David también dijo lo mismo, ciertas cosas sobre el dinero. Amén, como esta que dice: ciertamente como una sombra es el hombre, ciertamente en vano se afana, amontona riquezas, no sabe quién las recogerá. Mire, usted conoció o ha escuchado alguna vez a Alejandro el Grande. Bueno, este hombre dijo algo a su pueblo, que cuando él muera, quisiera que hagan esto. Quiero que el ataúd sea llevado en los hombros y transportado por los mejores médicos de la época. Así dijo él una frase. Otra más que les dice, que los tesoros que he conquistado, la plata y el oro, esparcidos por el camino hasta mi tumba. Esta es la segunda. La tercera le dice que mis manos queden balanceando en el aire fuera del ataúd, a vista de todos. Estaba en el lecho de muerte, hablando ya él que quería en sus últimas cosas. Pero uno de los que estaba por ahí alrededor va y le pregunta, ya con su mente que no sabía por qué él había pedido esto en sus últimas palabras. Y va y le dice: ¿sabe qué? Él asombrado y también deseoso de saber por qué lo había dicho. Y él le dice así: bueno, las razones que yo quiero esto es por este motivo. Porque quiero que los más eminentes médicos carguen mi ataúd, para así mostrar a aquellos que no tienen ante la muerte, amén, ni con todo su conocimiento, el poder de curarlo en el momento de su muerte. Entonces el general dice: muy bonito. Estás reconociendo que en el momento que te toca, y aún así a los médicos se les puede decir lo mismo, que ya cuando uno está por morir no hay quien te pueda curar. Está muy bien. Y el otro dice: quiero que a la hora que todos mis tesoros, amén, sean esparcidos, amén, todo lo que yo obtuve, todos esos bienes materiales que conquisté, sean esparcidos, dice, por la calle, amén. ¿Por qué? ¿Por qué le dice? Porque así se van a dar cuenta que todo lo que he conquistado, que todo lo que obtuve, no me lo voy a poder llevar, sino que va a quedar aquí. Y la tercera le dice: bueno, quiero que mis manos estén afuera de mi ataúd, así, que se muevan por este motivo, que se queden balanceando al viento, para que las personas puedan ver que vivimos con las manos vacías. Asimismo, con ellas vacías partimos cuando se nos terminan los más valiosos tesoros, el tiempo y nuestra vida. Por eso Salomón comienza a reconocer todas estas cosas. Por eso Salomón comienza a ver que sabe que todo lo que él obtuvo fue vanidad nada más, y no lo usó para los propósitos de Dios. Eclesiastés 12, 13 y 14 dice: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra y juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Teme a Dios y guarda todas las cosas. Dígame una cosa, respóndaselo usted mismo, ¿ya? Tú que me estás mirando, usted que me está mirando, ¿temes a Dios? Guarda todo, teme a todo, teme al Señor.
Si tememos a Dios, la sabiduría que Dios nos ha dado hará que nosotros busquemos nuestro sentido de vida en el camino del Señor. Porque en el corazón de los hombres, en el corazón del hombre, es donde usted va a ver una esperanza que hace mucha falta en el corazón del hombre. Efesios 2:12 dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y de ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Anduvimos mucho tiempo así. ¿Por qué andar todavía así? ¿Por qué vivir todavía así? Sin saber dónde buscar el sentido de nuestra vida. Y si te dice el Señor que el ladrón anda buscando dónde robar, matar, destruir. Y si te dice el Señor, pero Él ha venido para darte vida y una vida eterna, ¿dónde andarías a buscar el sentido de tu vida? ¿Dónde andarías? Acá está que el ladrón vino a matar, a robar y a destruir. Acá está que el Señor vino para darte vida y vida eterna. ¿Dónde harías? ¿Dónde irías a buscar tu sentido de vida? Su sentido de vida. ¿En el amor, la esperanza, la fe, la misericordia? ¿O la destrucción, el caos, la amargura, la tristeza, el dolor? Que conocemos a muchos que en dónde lo están buscando. Acá. Vida fácil, vida rápida, todo a portada de mano. Acá tienes que sudarla, acá tienes que sacrificarte, acá tienes que creer en alguien que tú no ves, pero déjame decirte, tú lo puedes sentir, lo vas a sentir si tú quieres. ¿Dónde irías a buscar tu sentido de vida? ¿Dónde podrías irlo a buscar en estos momentos? Acá está el malo, acá está el bueno. ¿Dónde irías? ¿Qué necesitas? ¿Algo del bueno o algo del malo? Dime tú. 15 de Juan 4:5: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar frutos sin mí, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Cierre sus ojitos, incline sus ojos.